Bienvenidos a mi podcast Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Bienvenidos a Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. Hoy vamos a continuar hablando de ejercicio. Estamos centrados en este tema de gran importancia. Y para eso vamos a discutir un artículo que se centra en el ejercicio aeróbico de alta intensidad en comparación con el de mediana intensidad. El grupo de investigación de la Universidad de Antioquia de Colombia, liderado por el doctor Víctor Hugo Arboleda, nos presenta este artículo y el doctor Arboleda nos honra hoy con su presencia. El doctor Víctor Hugo Arboleda Serna es profesor titular, doctor en epidemiología del Grupo de Investigación en Actividad Física para la Salud en el Instituto de Educación Física en la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Arboleda. Muchas gracias por la invitación, profe Efraín. Magnífico. El artículo fue publicado. Vamos a hablar de dos artículos. Uno de ellos es la consecuencia del primero. Vamos a empezar con el primero que se publicó en la revista Biomédica en el año 2019. El título del artículo está en inglés, lo voy a traducir de pronto de manera literal, puedo cometer algún error, pero la idea general allí está. Efectos del entrenamiento de intervalos de alta intensidad comparado con el entrenamiento continuo de moderada intensidad sobre el consumo de oxígeno máximo y la presión arterial en hombres saludables. Es un experimento aleatorizado controlado. Este artículo tiene alto rigor científico y antes de centrarnos en la metodología y los hallazgos y demás, yo quiero preguntarle al doctor Arboleda acerca del trabajo de su grupo de investigación. ¿Cómo confluyen en el estudio del ejercicio? ¿Cuál fue la motivación? Pues, profe Efraín, mira, básicamente, digámoslo que en los miembros del grupo hay diferentes líneas. La que yo oriento está, digámoslo, enfocada principalmente en el estudio de diferentes metodologías de acondicionamiento físico, ¿cierto? Que pudiesen contribuir a la mejora de la salud, entendiendo la salud no solo desde lo fisiológico, sino desde el bienestar en general de diferentes poblaciones. Y particularmente nosotros nos hemos concentrado en poblaciones aparentemente sanas o poblaciones con enfermedades crónicas no transmisibles, en las que hemos hecho un especial énfasis en personas con sobrepeso y obesidad. Pero dentro del grupo también existen otras líneas que se encargan de evaluar efectos de la actividad física orientada en otras poblaciones, principalmente, por ejemplo, en personas, en infantes, ¿cierto? O en situación, digámoslo, escolarizada, ¿cierto? O sea, tenemos como diferentes orientaciones, pero la que particularmente me encargo es con ejercicio físico, acondicionamiento, diferentes métodos, y particularmente hemos venido estudiando los métodos de entrenamiento de alta intensidad, los entrenamientos concurrentes y entre otros que vienen apareciendo para la mejora de diferentes variables que son biomarcadores de la salud, ¿cierto? Como el consumo máximo de oxígeno, la presión arterial, la composición corporal, básicamente como por allí es que nos hemos orientado. Sí, es interesante que usted mencione los diferentes tipos de ejercicio y para gran parte de nuestra audiencia puede no ser clara la diferencia entre las distintas estrategias. Menciona usted tres cosas que quisiera que nos aclarara. Una es el ejercicio de alta intensidad, la otra que mencionó es el ejercicio de moderada intensidad y también mencionó el ejercicio concurrente. ¿Puede contarnos acerca de la terminología? Claro, perfecto. Los ejercicios, digámoslo, entendámoslos de que estamos ubicados en el ejercicio denominado como ejercicio aeróbico, ¿cierto? De tipo aeróbico, no de fuerza.
dentro del ejercicio aeróbico podemos entender ejercicios continuos, o sea, donde tú arrancas el ejercicio y no lo paras durante un tiempo determinado. Y normalmente se desarrolla a baja o moderada intensidad, que ese es el entrenamiento continuo de moderada intensidad, uno de los grupos que comparamos en este ensayo que vamos a compartir hoy. Los otros son los entrenamientos de alta intensidad, aeróbicos, que podrían ser también bajo la metodología continua, ¿cierto? Durante un tiempo determinado estoy trabajando en una intensidad alta, entendamos alta, superior al 80% de la frecuencia cardíaca máxima de un individuo. Que esa frecuencia cardíaca máxima puede obtenerse con pruebas de campo o a través de algunas fórmulas que se aplican muy sencillas. Pero dentro de los entrenamientos de alta intensidad aparecen estos que se llaman interválicos o intervalares de alta intensidad. Y es muy clave entender la palabra interválico o intervalar, es otro tipo de método, diferente del continuo. El método interválico tiene una característica fundamental, es que tiene periodos de carga de alta intensidad seguidos de unos periodos de recuperación a muy baja intensidad, ¿sí? Diferente, para que lo entendamos, de otro tipo de método que se llama métodos a repeticiones, donde yo puedo tener unos intervalos de intensidad alta, o no lo llamemos intervalos para no confundir, unos periodos de carga de intensidad alta, pero las recuperaciones tienen una característica que diferencian de los intervalares, es que la recuperación es completa. O sea, el individuo usted le sometió a una carga de ejercicio durita, digámoslo en una bicicleta, ¿cierto? Estática o en una banda caminadora o en donde usted esté haciendo el ejercicio aeróbico, y la recuperación va a ser completa hasta que el individuo respira tranquilamente, puede hablar sin dificultad, digámoslo desde el punto de vista práctico. Pero en los intervalares la recuperación no es completa. El individuo alcanza a recuperarse, pero no de manera completa. Esa es la característica diferenciadora. Entonces ahí tenemos tres métodos: continuo, métodos a repeticiones y métodos a intervalos. En este caso, que ya introducimos muy bien, entonces, los interválicos, carga, periodo de recuperación, pero no completa, y los interválicos de alta intensidad. Y acá, profe Efraín, yo quisiera aclarar también esto, que cuando hablamos de entrenamientos interválicos de alta intensidad, no son los que en inglés aparecen sprint interval training, que son los entrenamientos como de alta velocidad, por decirlo de alguna manera, que son al 100% de la frecuencia cardíaca máxima, o sea, el individuo va a tope. No, los entrenamientos intervalares de alta intensidad, el individuo no va a tope. El individuo está entre el 90 y 95% de la frecuencia cardíaca máxima. Inclusive algunos autores proponen por debajo del 90%, lo llaman como entrenamientos de alta intensidad. Entonces, que, digamos, nuestro público en este momento entienda que cuando un individuo con sobrepeso u obesidad, o un individuo hipertenso, o un individuo en rehabilitación cardíaca que se han probado este tipo de métodos, los sometemos a estos ejercicios, no los estamos llevando al límite, no. Eso debe ser muy claro. Y finalizo con los entrenamientos concurrentes. Es una metodología que, si bien no es nueva, viene apareciendo digámoslo, una cierta cantidad de evidencia científica que nos vienen mostrando los efectos positivos de ese tipo de entrenamiento. ¿Y qué es? Es muy simple entenderlo. Es la combinación del ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, bien sea en una misma sesión de entrenamiento o de ejercicio o en una misma semana de ejercicio, podría ocurrir. Lo común es que se entrena entrenamiento concurrente como la combinación de entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico en la misma sesión. Se consideraría como entrenamiento concurrente intrasesión. Intrasesión, correcto. Y hoy vamos a dedicarnos específicamente a dos de las modalidades de ejercicio aeróbico que ustedes compararon. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Los comparan en términos de consumo de oxígeno máximo como una medida de fitness cardiovascular? Correcto. Y también ustedes se enfocan en la presión arterial. ¿Por qué razón creen que es importante involucrar el ejercicio con estas dos mediciones? Perfecto, profe. Mire, básicamente la literatura nos viene informando hace muchos años, desde los estudios del doctor Paffenbarger, Steven Blair, que creo que hace poco falleció. Es la asociación directa entre el aumento de la capacidad cardiorrespiratoria, que la podemos medir muy bien a través del consumo máximo de oxígeno, y
su, digámoslo, influencia positiva como un factor protector de enfermedades metabólicas y enfermedades cardiovasculares. Poniéndolo en términos mucho más sencillos de entender para cualquier audiencia es, entre más capacidad aeróbica tenga usted, que lo logra a través del ejercicio físico, y principalmente el ejercicio físico de tipo aeróbico, pues usted va a tener una menor probabilidad de tener en el futuro enfermedades metabólicas o cardiovasculares. Es decir, como que usted se pone un escudo, se va blindando a través del ejercicio. No es suficiente con que pensemos, me voy a alimentar muy bien, que eso es otro tema bastante interesante, o que soy una persona con sobrepeso u obesidad u otra enfermedad que requiera, ¿cierto? Condición que requiera de una alimentación adecuada y bajar de peso. No es suficiente porque usted baja de peso y disminuye algunos factores muy importantes de riesgo. Pero ¿y dónde está el factor protector? ¿Dónde está el escudo? Esa es la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, si aumentamos esa capacidad cardiorrespiratoria, profe Efraín, pues resulta que la literatura nos viene diciendo esto, que en la población, digámoslo, común, sin ninguna enfermedad, digámoslo, como los que han tenido fallas cardíacas o pacientes, digámoslo, en rehabilitación cardíaca, que tienen una condición física muy bajita, medida en VO2 max, aumentos de 3.5 mililitros de oxígeno kilogramo de peso por minuto, que eso es una medida relativa del VO2, y relativa es la más usada porque, digamos, lo que se compara con individuos con relación a su peso, ¿sí? No al volumen total. Esa medida nos dice que aumentos de 3.5 pues generan beneficios cardioprotectores bastante importantes, o sea, beneficios que pueden reducir la probabilidad de enfermedad cardiovascular. Hay algunos que hablan de entre el 8, el 10, el 15, hasta un 18% en la probabilidad de enfermedad cardiovascular. Entonces allí justificamos la importancia de mejorar esa condición. Entonces por eso nos animábamos a, pues venga, estudiemos en este tipo de población. Desde este estudio fueron individuos hombres entre 18 y 44 años, digámoslo, sin ninguna enfermedad, ¿cierto? Que en el diagnóstico médico que hizo el colega que trabajó con nosotros, identificáramos, ¿no? Aparentemente sanos, pero con una característica, eran personas con un nivel de actividad física bajo, es decir, gente no entrenada, gente muy del común, ¿cierto? No atletas. Sí. ¿Cómo mejorar quizá ese VO2 max que se vuelva un factor protector? Y finalizo esta intervención diciendo, otra literatura nos dice que aumentos no de 3.5, sino de 1 mililitro kilogramo minuto puede ser muy positiva. Pero ¿quiénes son esas poblaciones? Personas que tienen una condición física muy bajita o personas que de hecho tienen esa condición bajita, pero porque han pasado procesos principalmente de enfermedades cardiovasculares y se encuentran en rehabilitación cardíaca. En esas personas, un aumento tan mínimo como de 1 mililitro kilogramo minuto puede ser un asunto grande que puede cambiar, digámoslo, este panorama que estaba relatando. En esta población es como que nos concentremos, aumentos de 3.5 para arriba, le ponemos así como los dos deditos. Eso está muy bien. No que si logramos para abajo, entonces no está bien, pero desde el punto de vista práctico, 3.5 para arriba, muy bien. Muy bien, y me gusta la analogía del escudo, y para continuar con ella, ustedes quisieron mirar cuál de los dos es mejor escudo para aumentar ese consumo de oxígeno, sí, cuando comparan ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo lo interrumpo, sí. A mí me emociona mucho esto, es porque resulta que la literatura nos dice, venga señores, es que la gente está muy ocupada en una sociedad capitalista que es en la que usted vive y en la que yo vivo, ¿cierto? Y la mayoría de países occidentales. Y bueno, y orientales ya también, porque pues no vamos a decir que la China no es capitalista, ¿cierto? No, veas que la gente está muy ocupada, muy. La casa, el trabajo, los hijos, todo el mundo, o sea, eso no hay tiempo para hacer ejercicio. Mejor dicho, todos son prácticamente los presidentes de la República. Entonces, como no hay tiempo y las guías de recomendación de actividad física nos dicen, señores, es que al menos 150 minutos de actividad física aeróbica a la semana, al menos. Entonces, ay, a ver el tiempo que tengo, no, tiempo no hay. No. Entonces, ¿cómo vamos a lograr estas adaptaciones? Resulta que aparece entonces como mágicamente los entrenamientos intervalares de alta intensidad, que resultan siendo
como esos posibles salvadores a la falta de tiempo. No porque sean nuevos, eso se aplica en el entrenamiento deportivo hace más de 60 años, pero no para la población general, del común. Y aparecen como esa posible salvación, profe Efraín, porque resulta que se pueden aplicar en periodos de tiempo muy cortos y según la literatura pueden generar los mismos o inclusive beneficios superiores a los que se le vienen atribuyendo con la evidencia científica a los ejercicios o entrenamientos continuos de moderada intensidad, pero que sí demandan más tiempo. Entonces nosotros dijimos, venga, ¿por qué no aventurarnos en probar estos HIIT que ya vienen siendo probados? Nosotros no íbamos a decir que éramos los primeros, pero sí teníamos una cosa, o tuvimos en este ensayo, un aspecto que diferencia en la búsqueda que hicimos muy juiciosa, es que era, y hasta ahora lo sigue siendo en la literatura que yo he revisado, el único ensayo que ha probado de tiempo de carga efectiva en una sesión 7.5 minutos. O sea, eso es muy poquito, profe Efraín. Muy poquito, es decir, que durante el tiempo que la persona está durito en la banda, recupera. Durito, recupera. Y acabó, el tiempo de carga efectiva alta intensidad son solo 7.5 minutos. Ningún otro ensayo ha hecho eso. Han sido más largos en el tiempo. Sí, lo pudieron comprimir en una cápsula. Un poco así como, y mirar, nos aventuramos como hipótesis, ¿y será que eso tan comprimido funcionará? Con lo que las guías dicen que cuando uno lo lleva a un día, a una sesión, uno podría hablar entre 30 y 40 minutos de ejercicio continuo de intensidad moderada, y esos son los tiempos que hemos propuesto, 40, 30. ¿Cuál es la limitación? Pues yo como epidemiólogo lo tengo que decir, ¿cierto? Es que no tuvimos la posibilidad con los equipos de los que disponíamos de hacer, digámoslo, un equilibrio entre los dos tipos de métodos. Poder saber que el gasto calórico de ambos estaba igualado, como si otros investigadores lo han podido hacer. Pero tengo que reconocer, esa fue una limitación. Sin embargo, basados en la evidencia, dijimos, bueno, más o menos, ¿cierto? No es que fue a ciegas. 30, 40 minutos moderados pueden ser equivalentes a eso, más o menos. Cuéntenos entonces cómo hicieron el estudio, cómo encontraron las personas, cómo las repartieron en los grupos, cómo aleatorizaron y demás. ¿Sabe por qué me río? Porque eso no lo sabe nadie diferente del que habla con uno. Por lo que usted decía ahora, eso no queda escrito en los artículos o en los papers. Porque, como le digo yo a mis estudiantes de pregrado, de posgrado, incluyendo los de doctorado, ustedes leen la metodología de los ensayos clínicos y creen que, no, usted coge aquí un grupo, coge aquí otro grupo, si es un diseño en paralelo, o si son varios brazos, pues coge varios brazos y arrancan, y 8 semanas como este estudio, a las 8 semanas se evalúa, y usted feliz, ya terminó. Resulta que para identificar a esta gente y convocarlos, profe, nosotros sacamos unos avisos, ¿cierto? Como publicidad, ¿cierto? Como convocando, como quien va para un concurso de modas. Vea, lo invitamos a participar. Redes sociales, se pegaron en carteleras en la universidad, se enviaron por diferentes medios para poder seleccionar individuos con unos criterios particulares que bajo la lógica de los ensayos clínicos es que puedan ser comparables, ¿sí? Resulta que para lograr eso, que en el cálculo de tamaño de muestra que habíamos hecho necesitamos 44 individuos con un sobremuestreo que incluimos por posibles pérdidas. Solo le resumo con esto, nos demoramos, profe, casi un año largo para poder completar 44. Eso es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aparecían personas y las personas no cumplían. O arrancaban y empezaban ahí y decían, no, yo como que no voy a poder. Bueno, listo. Y de pronto aparecían otros, evaluábamos y esos entonces iban siendo incluidos, que cumplieran, y hacíamos el proceso tal como está en el paper, pues de aleatorización y demás. Entonces uno pensaría que 8 semanas de ejercicio en 44 sujetos fuera prácticamente salir a la puerta y decir, venga, ¿quiénes quieren? Y pues no es tan simple. Sí. Reunir 44, pues es una muestra pequeña, que yo a veces me río cuando evaluadores, ¿cierto? Seguimos diciendo que son muestras pequeñas porque desde lo estadístico hablamos muestras inferiores a 100. Entonces es muestra pequeña, pues sí, muestra pequeña para el número, mijo, para la estadística, pero para la realidad de los que tenemos que convocar no es un montón.
es una cosa muy compleja. Yo tengo colegas, pues yo no soy médico de formación de base, que son médicos y trabajan en hospitales, ¿no? En fin, pero ellos tienen los pacientes, no sé si sea su caso también, es posible. Pues usted con los pacientes que llegan ahí porque están enfermitos, o lo hacen, es diferente del que uno convoca a echarle, como dice uno aquí en Colombia, el cuento, ¿cierto? Convencerla de, venga, esto es muy importante, no solo para usted, sino para el mundo. Entonces, ese proceso, profe, fue arduo, pero siempre con motivación y muy bonito, hasta que logramos completar el número total que necesitamos de individuos. Y eso no se hizo en un solo momento, iban entrando individuos que completaban su intervención y momentáneamente entraban otros que iban en la primera, segunda semana, y tuvimos momentos donde no teníamos nadie en el estudio y estábamos convocando y de pronto aparecía otro, y así, de una manera, digámoslo, cíclica, hasta que completamos el número total de individuos en ese tiempo, que fue como aproximadamente un año o poco más de un año. ¿En qué consistió el protocolo para cada uno de los grupos? Ok, profe, vea, el protocolo de HIIT, de los entrenamientos intervalos de alta intensidad, que eso viene en las siglas en inglés y se utiliza muy bien en español, que es el High Intensity Interval Training, ¿cierto? Entrenamientos intervalares de alta intensidad, diferente a lo que dije ahorita, los Sprint Interval Training, que son a alta intensidad, al máximo. Este entrenamiento que nosotros propusimos fueron 15 cargas, ¿cierto? O sea, 15 como momentos de alta intensidad, entre el 90 y el 95%, seguidos de 60 segundos, o sea, el doble de tiempo de recuperación a una intensidad baja, más o menos aproximada entre el 50 y 55% del VO2 max, ¿cierto? O sea, la persona tranquilita en la banda. Eso se hizo en banda tapiz rodante, o sea, las bandas comunes que se utilizan en gimnasio, aunque nosotros utilizamos una banda específica de laboratorio. ¿Qué tuvo ese protocolo, profe? Que la gente hacía su calentamiento, aplicaba la carga intensa en el caso del HIIT, 30 segunditos, monitoreado siempre por frecuencia cardíaca y la percepción del esfuerzo, seguidos de 1 minuto de recuperación. Eso en el entrenamiento deportivo, para que las personas lo entiendan muy claramente, es un protocolo bastante benévolo comparado con otros que en la literatura se han probado. ¿Por qué? Porque un término técnico que se conoce como densidad, que es la relación del esfuerzo-recuperación, aquí era el doble del tiempo. 30 segundos de carga por 1 minuto, donde la persona está recuperándose. Entonces era bastante benévolo. Y el total de las cargas sumaban lo que dije ahorita, 7.5 minutos intensos, porque el resto del tiempo la persona iba más suavecito. Ese fue el protocolo de alta intensidad. Y el de moderada intensidad, pues fue un protocolo que hizo 40 minutos a una intensidad moderada, alrededor del 60-65% de la frecuencia cardíaca máxima de manera continua. En este estudio, todo se hizo en laboratorio, ¿cierto? En una banda rodante o las bandas de gimnasio, supervisados por un entrenador que estaba al lado del individuo, monitoreando su frecuencia cardíaca, estando atento con él o con ella, perdón, con él en este caso, y de esa manera se realizó. ¿El promedio de edad de participantes estuvo alrededor de cuánto? Para este estudio, profe, fue de los 29 años más o menos. Venga, yo pasteleo acá un poco, sí, 29, en el caso del HIIT fue 29.5 años y para el moderado de 23,5 años. Magnífico. ¿Cómo se midió el consumo de oxígeno máximo? Ah, correcto, profe. Ahí utilizamos un equipo que se conoce como un ergospirómetro, es un equipo de marca K4V2 de una compañía italiana que es Cosmit. Ya ahorita van creo que en la versión de K5, es un equipo que es un analizador de gases directo, donde pues allí, digamos lo que hay una medición, la pongo así para no entrar más en profundidad directa del VO2, no estimada, como lo hacemos en las pruebas de campo en los colegios o con la gente del común, que aplicamos un test, puede ser en un circuito y se aplican unas fórmulas de acuerdo con la edad y las características de las personas para estimar esa capacidad aeróbica. Aquí no, aquí se mide de manera directa con una máscara donde se siguió un protocolo que tuvo una característica particular y quiero resaltar diferente de otros protocolos, es que como sabíamos que estas personas, profe, son personas no entrenadas del común, hacer una prueba máxima en una banda rodante puede conllevar, aunque la gente no sea muy entrenada, a que vaya a una alta velocidad si la banda está planita. Nosotros lo que hicimos fue trabajar siempre a una inclinación
de 10%, más o menos alrededor de 5,6 grados, para que los aumentos de carga estuvieran, digámoslo, a expensas más del esfuerzo que da la inclinación constante. Y la persona no tuviese que ir a una velocidad muy alta, porque eso puede ser de alguna manera un riesgo en la prueba. Y lo hicimos de igual manera en los entrenamientos. Entonces, quiero resaltar eso porque siempre protegíamos, como por supuesto, la salud y el bienestar de la gente y las condiciones de ellos. No es lo mismo poner un atleta en una banda que poner una persona del común, que inclusive le cuento, profe, algunas personas nunca se habían montado en una banda. ¿Qué tuvimos que hacer? Familiarizarlas. El que nunca se ha montado en una banda, lo invito a que lo haga y al principio, ¿qué va a sentir? Como que le mueven el piso, se cae, o sea, como si usted estuviera empezando a aprender a caminar. Nos pasó con algunas personas y ¿qué tuvimos que hacer? Educarlos y mover la prueba para otro día, hasta el momento en que ya veíamos que la persona caminaba sin dificultad, porque si no, eso es incluir sesgos en la evaluación de la prueba. Y finalizo lo de la prueba diciendo que se hizo una prueba maximal donde monitoreamos algunas variables que nos permiten saber que lográramos el VO2 max. Y eso es que la frecuencia cardíaca máxima alcanzada en la prueba alcanzará igual o superior al 95% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Ese es un indicador. Otro, hay un asunto que el cociente respiratorio, que fuera superior a 1.1. Otro, que la persona dijera por voluntad propia, pare la prueba. Nosotros los educamos muy bien, venga, usted detenga la prueba cuando sienta que no es capaz de más. Les damos mucha confianza y eso lo pudimos confirmar, de que la gente definitivamente decía, pare, es porque se sentía que no alcanzaba. Porque le comento también a la gente que nunca se ha hecho una prueba de estas en laboratorio, a que cuando estén escuchando, viéndonos en este podcast, hagan este ejercicio de tratar de respirar con las manos puestas aquí. Es como si a usted le faltara el oxígeno. Adaptarse a una máscara así no es sencillo. Entonces, si uno no educa a la gente de esa manera, las personas rápidamente te dicen, pare, pero es porque es una sensación como de claustrofobia, yo quiero detenerme, y van a detener la prueba cuando no. Entonces, nosotros fuimos muy juiciosos en hacer un proceso pedagógico para que las personas estuvieran tranquilas y dijeran, paro, es porque está fatigada. Entonces, de ese modo, y otra que se llama la meseta del VO2, que se ve con las pruebas, pudimos comprobar que obtuvimos el esfuerzo máximo y el VO2 máximo de la gente. Esa fue, digamos, la manera para evaluar ese desenlace primario. Y el secundario, pues a partir, profe, de un tensiómetro digital marca Onron, que era pues de fácil acceso, automático. Perfecto. Hablemos entonces de qué encontraron, qué vieron, cuáles fueron los resultados. Profesor, los resultados, yo digamos lo que vamos a resumir algunos asuntos para que en la lectura de quien se anime luego a mirar este artículo que sí, a veces se van quedando para guardados en el internet y lo revisa. Es que si bien dijimos que no encontramos, digámoslo, una diferencia desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista práctico en ambos grupos, que esa fue la hipótesis de trabajo, no hubo diferencias. Y desde el punto de vista práctico, pues esa diferencia pues tampoco la veíamos ahí. Porque, yo vuelvo, insisto, a veces a quienes estudiamos epidemiología nos critican otros colegas o la gente de a pie porque ustedes están cansones con eso del método, pero pues es como tratando de hacerlo muy bien. ¿Y qué quiero explicar aquí? Que yo he leído un número importante de artículos, profe, en mi área y en otras áreas, donde los autores plantean una hipótesis de superioridad, donde dicen que el HIIT, pues para poner un ejemplo con este, es superior al continuo. No encuentran la superioridad, ¿cierto? Como nos pasó a nosotros. Sin embargo, miran los análisis intragrupo, o sea, cuando comparan HIIT al inicio y HIIT al final, y llegan y nos dicen que sí, que es que según la evidencia es superior. No, nosotros no podemos concluir eso. No fue superior cuando yo comparo el HIIT versus el continuo de intensidad moderada. Pero vale la pena también mirar que lo hicimos los análisis intragrupo. O sea, cuando yo digo, si yo hubiese tenido solo un cuasi experimento sin grupo control, que es otro tipo de diseño, donde yo cojo un grupo y lo aplico HIIT, al inicio lo mido, y durante 8 semanas le aplico la intervención de HIIT, vuelvo y mido,
y veo qué pasa. Imaginémonos que hubiéramos hecho eso con el HIIT. ¿Cuál fue la ganancia que encontramos? 3.5 mililitros kilogramos de peso por minuto, o sea, de VO2 relativo. Como decimos en Colombia, no sé cuál sea la expresión en Estados Unidos, le pegamos pues al palo, ¿cierto? Prácticamente ahí en el punto justo. Sí, desde una mirada intragrupo podríamos decir, si usted hace HIIT bajo este protocolo, 7.5 minutos de carga efectiva, más las recuperaciones de 1 minutico entre carga, porque eran 30 segundos, pues usted podría obtener beneficios de al menos 3.5 mililitros kilogramo minuto, lo cual está bien, está muy bien, ¿cierto? Teniendo en cuenta, profe, que esto solo se puede extrapolar o generalizar a individuos con estas características, que por eso usted ahorita me preguntaba, la edad de estos individuos. La edad media fue alrededor de los 29.5 para el caso del HIIT, y fueron hombres entre los 18 y los 44 años. O sea que individuos por encima de 44, por debajo de 18, no podríamos generalizarlo bajo la lógica de este estudio. En cambio, profe, con el continuo de intensidad moderada, en el análisis intragrupo encontramos una diferencia de 1.9 mililitros, que si bien no es despreciable, no es la que la evidencia científica nos ha mostrado que para esta población sea una ganancia bastante buena. De manera general, uno que podría decir, vea pues, usted podría sentirse tentado a que si no tiene mucho tiempo y le gusta trabajar a una intensidad altica, pues venga, juéguele ahí a los HIIT y puede obtener esos beneficios, pero no podríamos, con base en este estudio, profe, concluir que el HIIT, porque puede uno aplicar muchos protocolos HIIT, es superior que los moderados. No, el entrenamiento continuo de intensidad moderada sigue siendo un método efectivo para la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. Sí, que es esencial reconocer eso que está diciendo, pero al mismo tiempo no es inferior. De hecho, el resultado, como usted menciona, que haya podido subir el consumo de oxígeno en esa magnitud es supremamente valioso y en menos tiempo, que realmente es lo importante. Ahora, Señor. Presión arterial. ¿Cómo nos fue con la presión arterial? Con la presión arterial, yo voy a hacer una lectura que quizá no sé si en el artículo, yo cuando lo volví a leer para este podcast, decía, ojalá el lector pues que lo haya revisado, como que eso sí le haya quedado claro. Y es que si bien encontramos una diferencia desde el punto de vista estadístico de 8 milímetros de mercurio, ¿cierto? En la sistólica. En la sistólica, sí. Porque en la otra no hubo diferencias desde el punto de vista estadístico ni práctico. Entonces, a favor del moderado, del continuo de intensidad moderada. Entonces uno podría decir, wow, pero venga, qué maravilla. Entonces sigue siendo el moderado mucho mejor y tal cosa. Pero resulta, profe, que ahí es muy valioso uno mirar también cómo estuvo el análisis intragrupo y cómo fueron las características iniciales, ¿cierto? En inglés lo aparece como baseline o en línea de base. Pues resulta, profe, que ¿qué pasó? Y no tenemos una explicación fisiológica por mucho que buscamos en la literatura. Es que resulta que el grupo que recibió HIIT aumentó 3.8 milímetros de mercurio su presión arterial sistólica. No sabemos por qué. Eso es una cosa que pues desde la epidemiología no podría decir, pues eso se lo atribuimos al azar, porque es que no hay otra forma de decir qué pasó acá. O lo llegamos a pensar, pero no lo escribimos. ¿Será que esas personas estaban como nerviosas a la hora de que les evaluamos la presión arterial? Lo que ocurre como, usted que es médico, ¿cómo es que lo denomina? Como el síndrome de la bata blanca o algo así, ¿cierto? Sí, correcto. Eso es cierto, que ustedes vieron al galeno y se asustaron, ¿no? Pues que nosotros al evaluador ya lo conocían. ¿Y qué pasó aquí? Resulta que esa diferencia, profe, es lo que hizo, esa diferencia pues en el aumento en el HIIT, en la presión arterial sistólica, es lo que nos hizo obtener esa diferencia entre grupos. Entonces, por eso acá quiero llamar la atención de que mejor miremos que el continuo de intensidad moderada, lo que realmente disminuyó fue 1.7 milímetros de mercurio, que eso no es despreciable tampoco, ¿sí? Es importante, pero que el HIIT no disminuyó, el HIIT aumentó. No sabemos por qué. En todo caso, quiero resumir.
cuando yo hago las comparaciones entre los dos grupos, ahí es donde me aparece que es que el moderado fue superior, pero pues la superioridad está dada por eso, porque el GID aumentó y no sabemos por qué. Si no hubiera ocurrido eso, ya tendríamos la duda de si en verdad hubiéramos encontrado esa diferencia estadística o no. Sí, correcto. Y sí, es un hallazgo un poco espúreo y es importante ver si se puede replicar en un experimento diferente, pero pues queda ahí en el tintero. Y antes de cerrar el análisis específico de lo que pasa con el consumo de oxígeno y la presión arterial, este estudio sirvió de base para que ustedes pasaran al campo. Y hay un segundo estudio. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Ok, profe, con ese estudio nosotros, digamos, lo que quisimos fue avanzar o dar un paso más en relación con lo que encontramos en la literatura y en la práctica. La mayoría de estudios se han hecho en entornos de laboratorio, aunque usen bandas, cicloergómetros, en algunos encontramos una que otra máquina elíptica, pero todo en un entorno muy controlado, con máquinas de ejercicio físico, de fitness, pero metidas dentro de un laboratorio con un individuo ahí todo el tiempo monitoreando. Nosotros dijimos, esto si lo llevamos al campo, ¿será que funcionará? O pues ya sabemos que en el primer estudio que es esto fue lo que encontramos, no diferencias desde el punto de vista estadístico, algunas diferencias importantes intragrupo, pero ¿será que pongámoslo esto más en un ensayo un poco pragmático, que así se denomina? ¿Y qué hicimos, profe? Llevamos el mismo protocolo, igualitito, solo que con una diferencia gigante, pues igualito, digámoslo, en términos de carga, en que ya no iba a ser en una banda. Lo llevamos al campo. ¿Y el campo qué fue? Una cancha, ¿cierto? De grama natural de la universidad, que puede ser, y de hecho lo es, un entorno muy común que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede tener, un césped natural, y pues digamos lo que hago énfasis, no es una grama de una cancha de fútbol supremamente, digámoslo, especializada, no, esta no fue esa, es una grama muy común. Llevamos a esas personas allí como simulando un entorno de la vida real. ¿Y qué características tenían estas personas? Un poco diferente a las otras. Eran mujeres, y vamos a hacerlo con mujeres. Y con esa otra población que introduje al inicio que nos interesa mucho, personas con una condición, sobrepeso y obesidad, y que además tuvieran un nivel de actividad física bajo. Entonces, y eso lo vimos así, desde el inicio, esas fueron digamos, los criterios de inclusión. Y llevamos esos dos protocolos, el continuo y el protocolo interválico de alta intensidad, a una cancha. Y vamos a hacerlo ahí. Entonces, de acuerdo a la condición y al grupo en el que la persona estaba, pues en algunos momentos la persona tenía que ir caminando muy lento y en otros momentos las personas, por su bajo nivel de actividad física y de condición física, resulta, profe, que no tenían ni que correr. Con caminar rápido estaban a la alta intensidad, del 90 al 95% de la frecuencia cardíaca máxima, y estaban en HIIT. Hubo unas que otras que sí les tocaba hacer un trotecito, pero no una corrida rapidísima, no, por sus características, las que dije ahorita. Entonces, y las otras personas, con las mismas condiciones que les digo, sobrepeso, obesidad, hacían el protocolo, o más bien hicieron el protocolo continuo. Entonces, la motivación grande, profe, fue, venga, y si llevamos este protocolo, pero al campo, a ver qué es lo que nos va a pasar. Tenían una supervisión de un entrenador también, pero no era igual, porque el entrenador no estaba ahí pegadito, estaba retirado, igual estaba supervisando las frecuencias cardíacas, tomaban, pues, digámoslo, nota de que estuviéramos en la intensidad que debe ser, como pasan los ensayos con fármacos, pues poder de alguna manera dar fe de que la gente está utilizando la dosis que tiene que utilizar, en este caso, pues la dosis de ejercicio. Esa fue como digamos, la introducción a saltar del laboratorio al campo, ¿sí? Perfecto. ¿Y allí qué encontraron en este segundo estudio? Profe, hay un asunto que es yo diría, de lo más valioso desde mi punto de vista. Pues no nos extrañó que no encontráramos diferencias desde el punto de vista estadístico entre uno y otro, ¿sí? Pero una cosa que sí llamó la atención desde el punto de vista práctico es que, y yo tomé una notica acá para que no se me fuera a olvidar, es que resulta, profe, que tuvimos 62.5% de lesiones
comparado con 10.5% de lesiones derivadas del ejercicio entre HIIT versus continuo de intensidad moderada. Es decir, 10 individuos que estuvieron en HIIT presentaron una lesión derivada del ejercicio. Y en cambio, 2, una lesión derivada del ejercicio. O sea, eso es una diferencia muy importante. Grandísimo. Grandísima. ¿Qué ocurre? Usted diría, venga, entonces esta gente, ustedes los tiraron allá como locos. Pues no, resulta que les hicimos un trabajo de fortalecimiento con bandas elásticas, bien dirigido. Y sin embargo, esto ocurrió. Y sin embargo, o mejor dicho, aún pensando en lo que yo les explicaba hace un ratico, un protocolo de los más benévolos que hemos encontrado en la literatura, 7.5 minutos de carga efectiva total por sesión. Y la gente, la mayoría de las lesiones fueron lesiones por sobrecarga, profe, a nivel de rodilla y tobillo, principalmente rodilla, que pues hubo manejo médico con antiinflamatorios pues no esteroideos, con medios físicos, hielo, reposo, y algunas de las chicas, de las mujeres pudieron volver a la práctica. Pero sin embargo, la adherencia, profe, a las sesiones, a todo el protocolo, fue una adherencia que rondó como voy a pastelear porque hay datos que se me escapan. La adherencia, profe, rondó, por acá le voy a decir, entre el 63.3% para HIIT y 66.4% para el continuo. Es decir, no fue una adherencia tan buena. La gente, un número importante de mujeres no terminaron el 70% o más de las intervenciones planeadas. ¿Eso qué nos hizo pensar, profe? Voy a utilizar otro término coloquial. De eso tan bueno, parece que no dan tanto. Llevarlo a la práctica, hay que ser muy meticulosos, porque yo concluiría así, con este ensayo más desde lo pragmático, yo recomendaría que la persona con sobrepeso u obesidad, que tenga poco tiempo y quisiera ver en el HIIT una posibilidad de ejercitarse en poco tiempo y obtener buenos beneficios, si van a utilizar como medio el caminar o el trotar, que es un ejercicio de impacto. Aquí no podríamos concluir con bicicleta o elíptica u otras máquinas, no, de impacto, que es del común. Yo recomendaría primero hacer un trabajo muy meticuloso de adaptación muscular y de adaptación al ejercicio intervalar de una manera progresiva. Y valga la pena mencionar, profe, que nosotros tuvimos un periodo que pues en los ensayos se puede utilizar en estos experimentos que se llama periodo de run-in. Yo no sé cómo traducir eso al español, que es un periodo previo que uno utiliza para mirar cómo responden las personas a esa intervención. Los médicos, ustedes hablan mucho cómo responden al tratamiento clínico pues que les están aplicando. Aquí es cómo responden al ejercicio, su adherencia. Nosotros tuvimos 2 semanas, profe, 2, de adaptación con todas, antes de iniciar propiamente las intervenciones. Y sin embargo, mire lo que nos pasó. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo concluiría, señores entrenadores, profesores de educación física, de actividad física, médicos, que ustedes muy amablemente a veces le dicen a los pacientes, porque yo soy paciente también, vaya, haga ejercicio, vaya, camine. Eso no es así tan sencillo, es cómo lo vas a hacer. Entonces, en este caso, con los resultados de este estudio, yo diría, profe, ser muy, pero muy meticulosos antes de hacer un programa HIIT, una muy buena adaptación, inclusive mejor de la que hicimos nosotros, para evitar que las personas tengan lesiones. Y vuelvo y le digo, no solamente que se lesionen, porque pues, digamos lo que uno no quiere que las personas tengan una lesión por sobreuso, pero usted lo sabe como médico que con una buena terapia y tratamiento la persona se recupera y eso no le va a dejar ninguna secuela. Pero ¿sabe qué sí es una secuela que puede dejar desde la parte del ejercicio físico? La poca adherencia al ejercicio. La persona que no hace ejercicio regular, le pasa una cosa de esas, no va a querer hacer ejercicio. Yo como no vuelve, no quiere volver a hacer ejercicio. Y yo creo que esto también pone de manifiesto, y le agradezco que haya traído a colación este segundo estudio, la importancia de que el ejercicio sea planeado e idealmente supervisado por un profesional que se lo recomiende de acuerdo a las características individuales de cada persona. Me parece que esto es valioso para tratar de evitar las lesiones. Como usted lo dijo, una vez ocurre una lesión, la adherencia se va al piso.
Y me parece que es una buena forma de cerrar, recomendando exactamente eso, que el ejercicio aeróbico tiene sus beneficios. Los estudios que ustedes hicieron son muy valiosos en demostrar eso. La comparación nos muestra que pueden ser equivalentes. Sí, uno de ellos lo puede comprimir mejor en el tiempo y se puede hacer, pero claramente no puede usted, especialmente si no está entrenado, ir a hacer un ejercicio para el cual no está capacitado. Y yo invito a las personas en nuestra audiencia que busquen la ayuda de personas capacitadas que puedan orientarlos. Y yo creo que ese mensaje que nos ha dejado el doctor Arboleda es muy valioso y de esa manera, pues yo quiero cerrar agradeciéndole por su gentileza de estar con nosotros aquí, contarnos todas las experiencias, lo que pasa detrás de las escenas cuando estaban haciendo sus estudios y la rigurosidad con que se ejecutó. Muchísimas gracias, doctor Arboleda, por su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho. Como ustedes, uno es apasionado, entonces es como revivir las Maravilloso. experiencias y es muy bonito. Maravilloso. Y vamos a seguir muy pendientes de las experiencias y las publicaciones de ustedes para después volvernos a encontrar y hacerle seguimiento a todo lo que ustedes están haciendo allá en Medellín, que me parece maravilloso. Para nuestra audiencia, en la descripción del video van a encontrar los enlaces para los artículos que discutimos hoy e información acerca del grupo de investigación del doctor Arboleda. Igualmente en la sección de comentarios, si tienen preguntas que podamos responder nosotros o el doctor Arboleda, aquí estamos nosotros para servirles. Nos vemos en el siguiente episodio.